Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta y hoy vengo con un vídeo muy especial y es que hoy, jueves 24 de marzo, el canal hace un año. Hace un año que abrí este canal y bueno, pues me apetecía hacer un vídeo un poco más especial para esta fecha tan señalada y he decidido pues llevaros de paseo por mis estanterías. Primero, antes de empezar con este Bookshelf Tour, quiero comentar algunas cosas sobre mi estantería y es que mi estantería es una estantería bastante dinámica, entran y salen muchos libros y lo que ahora voy a grabar es muy posible que dentro de un año sea totalmente diferente. Con esto quiero decir que pues cuando he leído un libro y no me ha gustado o no me ha gustado demasiado o creo que no lo voy a volver a leer, normalmente se va a una tienda de segunda mano o se lo regalo a alguna persona o los llevo a la biblioteca o X. Entonces, bueno, pues eso, veréis que faltan muchos libros que ya he comentado a lo largo de la vida que tiene el canal, que ya no están y pues eso, quería solo hacer este pequeño apunte, que sepáis pues eso, que un Bookshelf Tour de muchos libros que no he leído porque está lleno de libros que tengo por leer y eso, pues espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con este Bookshelf Tour. La verdad es que lo tengo ordenado por editoriales, pero bueno, me he tenido que hacer algunos apaños porque no me cabe todo ya. Pero bueno, vamos a empezar. En la balda de aquí arriba tengo todo lo de Harry Potter, los libros ilustrados y aquí los libros que me compré, bueno, que me regalaron cuando era más adolescente. Bueno, son ediciones bastante antiguas que me encantan y bueno, los Funkos de decoración. Y nada, aquí está todo lo de Harry Potter. En la primera balda de aquí tengo pues todo lo de Margaret Atwood y está pues la parte de la editorial Salamandra, están todas juntas, Lumen, y luego ya vamos con los Alba. De Salamandra tengo de Margaret Atwood el cuento de la criada, que me encantó, Los testamentos, que bueno, yo soy del grupo que a mí sí que me gustó bastante. 9 cuentos malvados que no lo he leído todavía. Y Alias Grace, que también me gustó muchísimo. Y luego tengo aquí de Lumen La semilla de la bruja, que no lo he leído tampoco todavía. Y de Mary McCarthy tengo también Memorias de una joven católica, que tampoco lo he leído. Y el maravilloso Una educación de Tara Westover. Plush, de Virginia Woolf. De Elizabeth von Arnim, Elizabeth y su jardín alemán, que tampoco lo he leído. Aquí la edición preciosa de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, de Alba. Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Norte y sur, de Elizabeth Gaskell, también maravilloso este libro. Ana Karenina, que es bueno, uno de mis libros favoritos. Lo leí en la edición de Austral, esta que son todos de colores. Pero bueno, como me gusta tanto me compré esta edición que quiero releerlo algún día. Middlemarch, que no lo he leído, algún día lo leeré. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que tampoco lo he leído, en la edición esta de Bernat Mecha Universal, que son maravillosos. El Conde de Montecristo, volumen 1 y volumen 2, de Akal, clásicos, que bueno, esta editorial la verdad es que me gusta mucho. De la misma editorial Akal tengo Orlando, de Virginia Woolf. Los padecimientos del joven Werther, de Von Goethe. Madre Arcadia, de Charlotte Perkins Gilman, que también lo tengo pendiente. El jugador, de Dostoyevsky, que lo leí a final de año. Y luego tengo de segunda mano La soga, de François Sagan, de la editorial Circe. Y de la misma editorial Circe tengo Cisnes salvajes, de John Chan, que lo estoy leyendo ahora mismo y lo tenía pues en el sofá. Pasamos aquí, bueno, tengo esta bicicleta que la voy a quitar. Tengo por aquí los libros de Gato Pardo, Quédate conmigo, de Giovanni Adebayo, que me gustó muchísimo. La biografía de Virginia Woolf, de Lyndall Gordon, que no lo he leído. Mujeres excelentes, de Bárbara Pym, que me gustó mucho, es un libro muy costumbrista, muy guay de leer, la verdad. Amor no correspondido, de Bárbara Pym también, este no lo he leído, este sí que lo he leído, perdón, pero no me gustó tanto como Mujeres excelentes. Un poco menos que Ángeles, también de Bárbara Pym, que este sí que no lo he leído.
El legado de Sybil Bedford, que tampoco lo he leído. Los 3 libros de Juan Rulfo, que tampoco he leído. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que tampoco he leído. 100 años de soledad, maravilloso este libro. El amor en los tiempos del cólera, que lo tengo pendiente. También es edición preciosa. Y Crónica de una muerte anunciada, que este lo rescaté de casa de mis padres hace un tiempo. Y lo leí de adolescente, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Ahora pasamos a los albaminos. Tengo aquí los de Jane Austen, Lady Susan y los Watson, que maravillosos los dos. Amor y amistad, que yo diría que no lo he leído. Orgullo y prejuicio, que es una de mis obras favoritas. La inquilina de Wildfell Hall también es una de mis obras favoritísimas. De Anne Bronte. La pequeña Dorrit, que lo tengo pendiente, vaya tocho. El molino del Floss de George Eliot. Cranford de Elizabeth Gaskell, que es maravilloso. Hijas y esposas de Elizabeth Gaskell también. Cuentos góticos, que lo leí para octubre del año pasado, que también me gustó mucho. Luego ya vamos con Thomas Hardy, Yo del Oscuro, que lo tengo pendiente. La Casa de la Alegría de Edith Wharton, maravilloso, me gustó muchísimo. Villette de Charlotte Bronte, también me gustó, pero no es la obra que más me ha gustado de Charlotte Bronte. El profesor, que bueno, es una obra menor, pero bien entretenida. Y Shirley, que es la mejor obra de Charlotte Bronte según mi punto de vista. La poesía completa de las 3 hermanas Bronte, de Alba. Los tengo aquí los 3. Solo he leído el de Anne. La antología de poetas españolas de Alba también. Luego tengo aquí los Rara Avis, que solo tengo 2. La anciana señora Webster, de Caroline Blackwood. Y el chivo expiatorio de Daphne du Maurier. Luego tengo aquí los Little Black Classics estos de Penguin. Que tengo pues uno de Jane Austen, uno de Emily Bronte, otro de Charlotte Bronte, otro de Elizabeth Gaskell y Cartas a un joven poeta de Rilke. Y lo tengo aquí de Faulkner, Luz de Agosto, y Olive Kitteridge de Elizabeth Strout, que los tengo pendientes los dos. Luego pasamos al siguiente. Tengo aquí estos que vienen en fascículos, que me compré 3. Tengo El despertar y otros relatos de... ¡Ay! Se me cae. El despertar y otros relatos de Kate Chopin. Washington Square, de Henry James. Y La edad de la inocencia, de Edith Wharton, que sí que lo he leído, que también me gustó mucho. Y luego tengo aquí 2 de la Penguin English Library, Sanditon. Y Far from the Madding Crowd de Thomas Hardy. Tengo Silas Marner de George Eliot, que lo compré de segunda mano en una reread en catalán. Rebeca de Daphne du Maurier, que lo tengo pendiente. El doctor Zivago de Boris Pasternak, también pendiente. Y por aquí Matilda de Roald Dahl. Tenemos ahora aquí al monstruo de las galletas. Y por aquí pues tenemos Cuentos de Navidad de Charles Dickens, que solo he leído Canción de Navidad y no me gustó mucho. Madame Bovary de Flaubert, que sí que lo he leído, que me gustó, pero tampoco... Bueno. La Regenta de Clarín, que lo tengo pendiente. Nana de Zola, leí La taberna el año pasado, me gustó mucho y bueno, como tengo este en casa seguramente siga por este. Nana además es descendiente de la protagonista de La taberna. Luego por aquí tenemos los de Jane Austen de Alianza. Emma, La abadía de Northanger y Persuasión. De estos me queda por leer Persuasión, que lo haré algún día, no sé cuándo. Luego tengo también de Alianza esta recopilación de vampiros, que está Carmila, está El vampiro de Tolstoy y El vampiro de Polidori. En las montañas de la locura de Lovecraft. Luego también tengo estos de Virginia Woolf, Alfaro y los relatos completos. De Edith Wharton tengo Ethan Frome y las hermanas Banner pendientes. Estío, que también es pendiente. Las uvas de la ira de John Steinbeck. Tesla de los D'Urberville, que este sí que lo leí, me gustó mucho. Y Pasaje a la India, que lo encontré de segunda mano, de Foster, que también lo tengo pendiente. Lorca, Bodas de sangre, maravilloso. Ahí tengo aquí las chapas de la librería Use, que se las mandó la libretera de allí. Tormento de Benito Pérez Galdós, que lo tengo pendiente, lo encontré de segunda mano en una librería.
Tristana, que sí que lo he leído. Me gustó, pero yo creo que todavía tengo que leer Al mejor Galdós. Todavía no lo he encontrado. De Bulgakov tengo El maestro y Margarita, que también es de segunda mano. Y tengo por aquí El lobo estepario de Hermann Hesse. Y por aquí tengo No digas nada de Patrick Raddenkeefe, que también lo tengo pendiente. Vale, de esta balda no los voy a sacar porque están aquí todos a presión, pero bueno, tengo aquí los de Alianza, los 2 tomos de Los Miserables, leído y amado, y el favorito de la vida, Fortunata y Jacinta, leído, y bueno, no está mal, pero tampoco es eso, no es mi mejor Galdós, yo creo que todavía tengo que descubrirlo. De Tolstoy tengo aquí Guerra y Paz, que no lo he leído tampoco todavía, Mujercitas, que sí que me gustó mucho, Ensayo sobre la ceguera, que también me encantó, y de Cervantes tengo Don Quijote, que tampoco lo he leído. Y ya pasamos a la balda de Viena Editions, que lo he remodelado un poquito porque creo que Viena Editions va a seguir publicando cosas que me gusten y necesitaba más espacio. Aquí tengo todos los petits plaers de Viena Editions, pues desde El regne de les dones, Dos amics, El blat tendre, Bon dia tristesa, El braçalet de granats, El viatge, Les fures, El fastí de Babet, Pandora, T'agrada Brahms, Erengard, Una villa a Florència, Sang calenta, Músculs per sopar, Relat d'un desconegut, La carta y Un cert somriure. Están todos aquí. Y luego pasamos aquí, que tengo los de el Club Victoria. De momento tengo pues los 5 que han sacado. Me queda todavía por tener el último que no ha salido todavía a la venta, que es Jane Eyre. Y luego pasamos aquí al Cercle de Viena, que también tengo unos cuantos. Por aquí tenemos París era una fiesta, de Hemingway, Todas las bestias patitas y grosas, de James Herriot, Londres, de Virginia Woolf, La prima Rachel, de Daphne du Maurier, Retorn a Brideshead, de Evelyn Bach, Memòries d'Àfrica, d'Isaac Dinesen, El jardí dels déus, de Gerald Darrell, i Vera, de Elizabeth Bonarmin, y El jardí secret, de Francis Hodgson Burnett, que lo tengo pendiente, lo leeré para el reto de Adrián. Y nos vamos para la balda de Anagrama. Por aquí tengo pues La conjura de los necios, que lo compré de segunda mano, que no lo he leído. Este lo he intentado leer ahora para el marzo asiático, pero no lo he abandonado. No me estaba gustando y he decidido abandonarlo. Las noias, las chicas de Emma Klein, que lo tengo pendiente. El que sí que he leído de Klein es Harvey, que hablé de él en el canal hace un tiempo y me gustó mucho. La verdad es un libro bastante perturbador, pero muy, muy interesante. La pesada que siempre recomienda Cantucho y la montaña vaya, pues aquí está mi ejemplar. Al oeste del Edén, de Jean Stein, lo tengo pendiente. Carol, de Highsmith, también pendiente. Las vírgenes suicidas, maravilloso, súper recomendado. Aquí los otros 2 de Eugenides, Middlesex y La trama nupcial, pendientes. Falsa identidad, de Sarah Waters, fantástico, maravilloso, me gustó muchísimo. El ocupante, de Sarah Waters, pendiente. Cecil Beach, de Ian McEwan, Expiación, maravilloso. 84 Charing Cross Road, de Helen Hanf, también muy, muy maravilloso. Lolita, de Nabokov, a mí no me gustó, no lo disfruté, la verdad. Sostiene Pereira, de Tabucchi, pendiente. Ébano, de Richard Kapuscinski, también pendiente. Tenemos que hablar de Kevin, pendiente. El talento de Mr. Ripley, pendiente. Nunca me abandones, pendiente. Los restos del día, de Shiguro, maravilloso. Los girasoles ciegos, también pendiente. Pequeños cuentos misóginos, fantástico, una lectura maravillosa. Abierto toda la noche, lo leí de adolescente y lo recobré de casa de mis padres hace poco. Y Desayuno en Tiffany's también lo tengo pendiente. Aquí Mi taza, de Virginia Woolf. Y por aquí Ritos funerarios, de Hannah Ken y Los buenos, de Hannah Ken. En breve se unirá la tercera novela, que pronto publica Alba Contemporánea. Y pasamos a esta balda, que tenemos Hogwarts Ends, de Foster, Picnic en Hanging Rock, de Joan Lindsay, súper recomendado. El fantasma y la señora Muir, también muy recomendado. El verano en que Primavera tuvo los ojos verdes, lo tengo pendiente. El Oasis y El grupo, de Mary McCarthy, pendientes. Son libros que me he comprado porque están en la lista de Rory Gilmore. Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy, fantástico. El brazo marchito, de Thomas Hardy. Rosalía, de Luisa Carnés, también lo tengo pendiente. Tea Rooms, fantástico, muy, muy guay. ¿De quién es la culpa?, de Sofía Tolstoy, a ver si lo leo pronto. La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Loxandra, de María Iordanidou, también lo tengo pendiente. Cherry, de Colette, que lo leeré en breve para el reto Edwardian Spirit. El Kepis
y otros relatos de Colette también. Carta de una desconocida, maravilloso. Momentos estelares de la humanidad de Zweig. Novela de ajedrez. Mendel, el de los libros. Y Sonata Kreutzer, que no me gustó nada. Pasamos a la siguiente balda y tenemos por aquí a Montserrat Roig con La veu melodiosa. Los 3 primeros volúmenes de Marcel Proust, a la recerca del temps perdut, pel cantó de Swan, A l'ombra de les noies en flors i El costat de Guermantes. Eugeni Onegin de Alexander Pushkin, pendientísimo. Incerta Gloria de Joan Salas, lo he leído, pero tampoco he de decir que no es de mis novelas favoritas. L'any del mico de Patti Smith, pendiente. Bueno, todo Mercè Rodoreda la tengo pendiente. La mort i la primavera, Quanta guerra, El carrer de les camèlies, Mirel Tarancat y La plaça del diamant. Junil de las terras dels bàrbars, he hecho una reseña en el canal en catalán, maravilloso. Y Aloma, también de Mercè Rodoreda. Solitud de Víctor Català, también tenéis una reseña. Y Dramas rurals, que no lo he leído todavía. Poesías escollides de Josep Carné. Jo que no he conegut els homes, maravilloso. Ahora vamos a la parte de Edicions del Periscopi. Taurons en temps de Salvadors, que lo tengo pendiente. Els angles morts de Borja Bagunyà, pendiente. Atrapa la llebre de la Nava Stàsic, también pendiente. Uno de mis favoritos, La meitat evanescent. La campana de vidre, de Sílvia Plath. Y Mary Ventura y el Nove Regne, sí que lo he leído. Quality Land, que lo tengo pendiente. Los 2 de Marta Orriols, leídos, y la verdad que aprender a hablar las plantas me encantó. Dulce introducción al caos no tanto, pero bueno, también recomendable. Frankenstein de Janet Winterson, pendiente. Y luego por aquí tenemos Els nois de la Níquel, leído, y la verdad que me gustó bastante. Y Gen normal de Sally Rooney. Por aquí tenemos los de bolsillo, los he tenido que apilar un poco así porque no me cabe todo. Y por aquí tengo Las aventuras de Huckleberry Finn, de mi adolescencia, El nombre del viento, leído, que me gustó mucho, y El temor de un hombre sabio, que he decidido no leerlo hasta que no publiquen el tercero. Dune de Frank Herbert, que también me gustó. Y luego por aquí tenemos pues la trilogía de la Fundación de Asimov, Fahrenheit 451, que me encantó, La casa de los espíritus lo tengo pendiente, los 2 de Alexievich los tengo pendientes, El segundo sexo pendiente, la trilogía de las chicas de campo pendiente, Un mundo feliz pendiente, Siddhartha también pendiente, El viejo y el mar sí que lo he leído, La casa de Bernarda Alba no, Las olas, momentos de vida tampoco, luego de Eudora Welty, Cuentos escogidos, y Orwell, Rebelión en la granja, que sí que lo he leído. Y nos vamos ya para aquí. Tenemos aquí los 2 libros que tengo del Reino de Cordelia, que son El poeta de Nueva York y El retrato de Dorian Gray, que sí que lo he leído La dama de las camelias, La metamorfosis y otros relatos de Kafka, Cuentos de los hermanos Grimm, Apegos feroces de Vivian Gornick, maravilloso. El Cuentas pendientes lo leeré en breve. Los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, también pendiente. Los recuerdos del porvenir, pendiente. De ratones y hombres, de John Steinbeck. Memorias de una joven formal, de Beauvoir. Poesías de Baudelaire. Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll. Unos ojos azules, de Hardy. Y Hugo Notre Dame, de París, que sí que lo he leído. Aquí de la editorial Wunder Kramer, La revolución de las Flaneuses, de Ana María Iglesia, que lo tengo pendiente. De Shirley Jackson, Cuentos escogidos, como La lotería, por ejemplo. Luego de Vera Brittain está aquí Testamento de Juventud, maravilloso. Matadero 5 de Kurt Vonnegut, pendiente. Mikita Brodmann, Contra la lectura, leído y amado. Este libro me gustó mucho. Ay. La guardia y Palacio de Hielo, de Trotalibros Editorial. El Palacio de Hielo me gustó muchísimo. El Gran Gatsby es un libro que creo que tengo que releer porque no supe apreciar bien. Viajes con Charlie, de John Steinbeck. La caja de los deseos, de Sylvia Plath. Los años ligeros, que lo tengo pendiente. El manantial, de Ayn Rand, que tampoco lo he leído. Aquí tengo mi ejemplar de Jane Eyre, que se irá a una reread en breve cuando tenga la nueva edición de Viena Editions. Moby Dick, leído y sufrido. Romancero gitano, de Lorca, también me gustó mucho. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. Hamlet, me gustó mucho. 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda. Lo leí en mi adolescencia y me compré esta edición cuando la vi. Una habitación propia, de Virginia Woolf. Rojo y negro, de Stendhal. Primera memoria, de Ana María Matute, pendiente. Y por aquí tengo todos estos que son... Podría haberlos puesto del derecho, la verdad, ahora que lo veo.
Pero bueno, tengo aquí Peter Pan, El Mago de Oz, La Isla del Tesoro, Emily Dickinson, Walt Whitman, Catherine Mansfield, algunos de Shakespeare, Oscar Wilde, los cuentos completos, y estos que son así cortitos de Austral. Por aquí vamos a la parte donde tengo mi edición maravillosa de Valdemar Gótica, de Frankenstein. Relectura en breve, yo creo. Aquí Duerme Vela, La maldición del tranvía 015 y La ciudad justa, de Joe Walton. Este lo tengo pendiente. De Octavia Butler tengo La parábola del sembrador pendiente. Y de la misma editorial, Capitán Swing, tengo El cáliz y la espada pendiente. Este es ensayo. Cuentos completos de Truman Capote. Por aquí vamos a mi parte de la altra editorial y las altres herbas. Aquí tengo Reunión de Natasha Brown, recién terminado, me ha encantado. Els dics d'Irene Solà, Aquest no és el lloc de Maggie O'Farrell, La maca prenia la meva de Maggie O'Farrell, Hamnet, Persecució de Toni Sala, Una familia de Toni Sala, Creix un arbre al Brooklyn, maravilloso, uno de mis libros favoritos de la vida. Germà de David Chariandi, Sempre hem viscut al castell, de Shirley Jackson, y de aquí los de las altres herbes. Flors para l'Algernon, La pomera y altres contes y El somni del pobladín, leído también ahora para marzo, maravilloso. Por aquí vamos a algunas otras editoriales catalanas. Amsterdam Editorial, por ejemplo. Tenemos mi edición de Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, pendiente. La analfabeta, también pendiente. Idaho, de Emily Ruskovic. Cuarteto de otoño, de Bárbara Pym. Una bondad complicada, os hablé de él en enero. Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Humo, de Turgenev. Las inseparables, de Simone de Beauvoir. Un amor molt dolça, de Simone de Beauvoir también. Aquí dos relatos de Henry James. Walden, de Henry David Thoreau. Los dos de Darrell. La família i altres animals i ocells, bèsties i parents. El curiós incident del gos a mitjanit, de la Magrana. La senyora Dalloway. Y Entre els actes, de Virginia Woolf. Aquí a BB8. Pues por aquí tenemos La cámara sangrienta, creo que es la traducción, de Angela Carter. Charlie y la fábrica de chocolate. Estas tres ediciones me las compré... No, perdón, estos tres. Frankenstein y Orgullo y Prejuicio me los compré en Nueva York. Aquí tengo de Jane Austen, La abadía de Northanger, Emma, Mansfield Park, Persuasión y Sentido y sensibilidad. Aquí los dos de Sally Rooney, el de Brit Bennett. Este que no lo he leído. Lo recomendaban tanto... Yo creo que Lena G lo recomendaba y lo compré hace mucho tiempo. Este sí que lo he leído, de Enchanted, me encantó mucho. Me gustó muchísimo, una lectura muy recomendable. Cedar with Rosie, en esta edición preciosa. Color púrpura. El diario de Ana Frank. Upstream, de Mary Oliver, pendiente. The Crucible, también pendiente. Este lo leí en el marzo asiático del año pasado, que me gustó mucho. La saga de los Forsyth, en 3 volúmenes. El de Becky Chambers, en la traducción es Largo viaje a un pequeño planeta iracundo, creo que es. De Margaret Atwood tenemos por aquí de Penelope At, Oryx y Craig, The Year of the Flood, que los han traducido ahora a Salamandra. Este que me lo compré en Praga, Freedom. Tierra desacostumbrada, de Jhumpa Palahiri. Los mejores cuentos de Hans Christian Andersen y El arte de la guerra, de Sun Tzu. Los compré en la librería Lelo de Oporto. Y por aquí, bueno, pues ya lo tengo dividido ya por cosas random. El último beso del diablo, de Asun Martín. 3 lunas llenas, de Irene Rodrigo. Panza de burro, de Andrea Abreu. Los besos en el pan, de Almudena Grandes. El Ulises, de Joyce. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que lo leí para el colegio. Este lo encontré de segunda mano. Historia de Gloria, amor, humor y desamor, de Gloria Fuertes. Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza. Por aquí tengo El Hobbit y El Señor de los Anillos.
Vamos a la parte de B de bolsillo, Lo que el viento se llevó, El Antris, Matar a un ruiseñor, Hacia rutas salvajes. De estos he leído, pues, Matar a un ruiseñor, maravilloso. De Anne Rice tengo aquí La hora de las brujas, lo tengo pendiente. Los tres de Lois McMaster Bujold, Fragmentos de honor, Barrayar y El aprendiz de guerrero, he leído el primero. Juego de Tronos. Las hermanas Romanov, de Helen Rappaport, pendiente. La vida del pastor, de James Rebanks, pendiente. El atlas de las nubes, de David Mitchell, pendiente. La historia interminable, de Michael Ende, también pendiente. Tomates verdes fritos, pendiente. Las rimas y leyendas de Dekker, he leído algunas. 1984 sí que lo he leído, me gustó mucho. La naranja mecánica también, pendiente. Ébano, de Alberto Vázquez Figueroa, pendiente. Tuareg sí que lo he leído, me gustó. Viento del este, viento del oeste, de Perles Ebook, pendiente. El Principito, leído. Requiem por un campesino español, leído también. 5 horas con Mario, pendiente. Miguel Delibes también tengo por aquí. Los santos inocentes, pendiente. Y El camino también pendiente. Y La mortaja, de Miguel Delibes, solo he leído. La señora de rojo sobre fondo gris y me encantó. Por aquí tenemos Bosque Mitago, pendiente. El castillo ambulante, de Le Guin tengo aquí Terramar y La mano izquierda de la oscuridad, pendientes. Solo he leído El nombre del mundo es bosque y no me acabo de gustar. Wicked, de David Mann tengo Sub One Island. Juliette Marillier, una autora a la que quiero leer porque recomiendan mucho, pero todavía no lo he hecho. Tengo el primero, de la saga Siete Aguas. Lincoln en el bardo, Maurice, de Foster. La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Carmen Martín Gaite, Entre visillos. Y Últimas tardes con Teresa, de Juan Marcel. Por aquí tenemos Jane Austen en la intimidad, de Lucy Worsley. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Identidad borrada, de Garrard Conley, todavía pendiente. Mujeres y literatura, de Virginia Woolf. La vindicación de los derechos de una mujer, de Mary Wollstonecraft. De Maya Angelou tengo Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. La muchacha de la perla, de Tracy Chevalier. Brooklyn, de Colm Toibin. De Neil Gaiman tengo Fortunately de Milk, The Graveyard Book y Coraline, Stardust. Por aquí tenemos mi colección de Terry Pratchett. Tengo todos estos y ahora en catalán están traduciendo sus obras y me compré Deus Manuts, Dioses Menores, que lo tengo pendiente todavía. Por aquí esta balda no es mía. Por aquí tenemos de Honores de Balzac, El coronel Chabert, La insoportable levedad del ser. 2 de Agatha Christie, El monje, de Matthew J. Lewis, buenísimo. Mecanoscript del segundo Urijan, de Manuel de Pedro, lo pendiente. Y por aquí tengo algunos de Austral que no me cabían. Los tengo aquí. Tengo por aquí Memorias, infancia, juventud y adolescencia, de Tolstoy, David Copperfield, Romeo y Julieta, La tempestad, Orwell en España, Al este del Edén y Drácula, de Bram Stoker. Y ya está. Pues hasta aquí el Bookshelf Tour, espero que os haya gustado. No sé, contadme abajo qué os ha parecido, si os ha gustado lo que habéis visto, si os gusta cómo tengo distribuidas las estanterías. La verdad es que me falta un poco de espacio, pero bueno. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la semana que viene. Adiós.